Segunda parte de Madre de alquiler. Capítulo 11. La cena de los patriarcas. La mansión Chankima estaba bañada por una luz cálida e impecable. Cada rincón brillaba con una opulencia controlada. Alfombras orientales impecables, jarrones de porcelana traídos desde Jingdecen, lámparas de cristal como constelaciones privadas. La casa olía a madera de teca y control. Esa noche, se celebraba la tan esperada cena con la familia Jensen, una velada que, según el señor Chankima, debía consolidar las relaciones empresariales y asegurar el futuro de todos. Pero esa palabra, futuro, tenía un precio demasiado alto para Sarocha. Ella se contemplaba en el espejo de su habitación, vestida con un hanbok de seda color crema, bordado en hilos dorados. Su madre había insistido en ese atuendo para honrar la ocasión, pero ella se sentía disfrazada, como si ese vestido perteneciera a otra mujer, a la hija perfecta que fingía ser. No era la primera vez que se sentía así, pero sí sería la última en callarlo. En el salón principal, los Jensen ya estaban instalados. Non, como siempre, llegó tarde, con su media sonrisa arrogante, el teléfono aún en la mano, y la camisa ligeramente desabrochada, como si esa cena no mereciera siquiera el gesto de una corbata. Su madre, una mujer de hielo envuelta en Chanel, saludó con un movimiento de cabeza. El señor Jensen, más cordial, levantó su copa de vino como si ya estuviera brindando por el acuerdo. La conversación era una coreografía pulida de cortesías y dobles sentidos. Los padres hablaban de negocios, de expansión, de viejas amistades. Las madres sonreían con elegancia calculada. Y Non, aburrido, lanzaba comentarios pasivo-agresivos sin apartar la vista de su teléfono. Sarocha masticaba el silencio, sintiendo que cada palabra pronunciada era una piedra sobre su pecho, hasta que su padre alzó la copa y lo dijo: brindemos por el futuro, por la unión de nuestras familias, no solo en los negocios, sino también en lo personal. Y miró a Sarocha: nuestra hija tendrá el honor de convertirse, muy pronto, en la prometida de Non. Hubo un instante de inmovilidad absoluta, como si el aire mismo se hubiera negado a moverse. Sarocha dejó la copa en la mesa con una precisión helada. No gritó, no hizo una escena, pero su voz, cuando habló, fue tan clara como el sonido de un cristal que se rompe. No pienso casarme con Non, ni con ningún hombre. Todos giraron hacia ella, como si hubiera escupido fuego. ¿Qué estás diciendo?, preguntó su madre, blanca como el mantel. Lo que deberían saber desde hace años, respondió, mirándolos uno por uno: que soy lesbiana, que no me interesan los hombres, que no soy una herramienta para sus alianzas, ni una pieza de ajedrez para sus empresas. Su padre se incorporó, los nudillos sobre la mesa, intentando mantener el control. Basta, Sarocha, este no es el momento. Ah, no. Entonces, ¿cuándo? Cuando ya esté casada y muerta por dentro. El señor Jensen carraspeó, incómodo. La madre de Non bajó la mirada, como si un escándalo se hubiese derramado sobre sus zapatos. Non soltó una carcajada incrédula. Entonces todo esto era una broma, dijo, burlón. Bueno, no pasa nada. Yo tampoco estoy particularmente interesado en ti. Perfecto, dijo Sarocha, fulminándolo con la mirada. Ya tenemos algo en común. La madre de Sarocha intentó intervenir, nerviosa. Cariño, esto no es definitivo. No tienes por qué decidir ahora. No necesito decidir, ya lo hice hace años, simplemente decidí callarlo, por ustedes, por miedo. Pero eso se acabó. La cena no terminó, se desmoronó. Los Jensen se marcharon con excusas tensas. Non salió el primero, con una mueca de desprecio en los labios. La señora Jensen se despidió sin palabras. Su marido evitó la mirada del señor Chankima, y cuando la puerta se cerró, el silencio que quedó en la mansión fue más denso que cualquier grito. Entonces vino la tormenta. Nos has humillado delante de nuestros socios, bramó su padre, delante de tu futuro esposo. Esto es una deshonra para toda la familia. Deshonra, por decir la verdad, por arruinar un acuerdo que llevamos años construyendo. ¿Y a mí me construyeron para qué? ¿Para venderme? Su madre la agarró del brazo, suplicante. Piensa en tu futuro, hija. Esto puede destruirte. Nadie te va a aceptar así. Nadie. Sarocha se soltó. Prefiero destruir esta fachada antes que seguir viviendo en ella. Esa noche se encerró en su habitación, cerró la puerta con llave, se quitó el hanbok con rabia, dejándolo caer al suelo como una piel ajena. Se miró en el espejo, con los ojos brillando, las mejillas encendidas, el corazón latiendo en cada parte de su cuerpo. Había dicho la verdad. Por fin, temía las consecuencias, sí, pero había algo sagrado en la verdad cuando se pronuncia sin temblar.
una paz cruel, valiente, necesaria. Se sentó en el suelo, junto a la ventana abierta. Afuera, la noche de Bangkok seguía latiendo, indiferente al escándalo, a los patriarcas, a los pactos, y por primera vez, Sarocha sintió que no estaba sola, que algo, no sabía qué, había comenzado a moverse, algo que la llevaría, sin saberlo aún, hacia otra joven que también desafiaba su destino, una joven que ya viajaba hacia ella. Capítulo 12. Una propuesta impensada. La noticia de la cena desastrosa se propagó más rápido que una tormenta sobre el Chao Phraya. Bangkok tenía muchas formas de hablar sin palabras. Llamadas silenciosas, miradas entrecortadas, susurros en reuniones privadas. En menos de 24 horas, ya se comentaba que Sarocha Chankima había escupido sobre su linaje, que había despreciado una alianza poderosa, y lo más escandaloso, que había confesado su orientación sexual delante de dos de las familias más influyentes del país. En la mansión Jensen, el silencio era más ruidoso que cualquier condena. Nita, en cuanto se enteró, se llenó de una felicidad desmedida y posibles alternativas llenaban su mente obsesiva y manipuladora. El mundo de Nita cambió, según ella, para bien. Su respiración se volvió irregular. Caminó de un lado a otro de su habitación, como si el movimiento pudiera contener la marea que crecía en su pecho. Durante años, había guardado su amor en secreto, como un relicario precioso que solo podía vivir dentro de su imaginación. Pero ahora el mundo entero sabía que Sarocha no era heterosexual. Ahora era real, posible, alcanzable, y al mismo tiempo, más lejana que nunca, porque Sarocha no la veía, porque se había revelado, pero no por ella, y aún así, algo creció dentro de Nita esa noche, algo que no supo nombrar. No era del todo amor, no era solo ambición, era una idea, un plan. Una puerta se acababa de cerrar, pero otra tal vez podía forzarse a abrir. Al día siguiente, sus padres no bajaron a desayunar. El ambiente era denso, cargado de tensión y desaprobación. El señor Jensen estaba rojo de furia silenciosa. Su madre lo miraba con ojos cansados. El nombre Chankima apenas se pronunciaba, como si fuera una maldición. Nita no les dijo nada. Se arregló, tomó su bolso y salió a clases como si fuera un día normal. Pero en su pecho latía una decisión radical. Después de clases, no volvió a casa. Fue directamente a la mansión Chankima. La recibieron con sorpresa, pero no con rechazo. Todos la conocían desde niña. Era parte del paisaje habitual de la familia. Una presencia dócil y sonriente. La señora Chankima estaba en la sala, con los ojos hinchados, las manos temblorosas sobre una taza de té. El padre de Sarocha no estaba. ¿Está Sarocha en casa?, preguntó Nita, fingiendo una voz neutra. En su habitación, dijo la madre, sin fuerzas. No ha querido salir. ¿Puedo hablar con ella? La mujer dudó un segundo. Luego asintió. Sarocha abrió la puerta con cara de fastidio. Esperaba a su madre, o peor, a su padre. Pero al ver a Nita, su expresión cambió. No del todo a alivio, pero sí a algo cercano a la calma. ¿Tú también vienes a regañarme?, preguntó con ironía. No, vengo a proponerte algo. La invitó a pasar. Nita lo hizo con la espalda recta, el rostro decidido. El cuarto estaba oscuro, con las cortinas cerradas, y el aire pesado. Sarocha se sentó en la cama, con una taza de café frío entre las manos. ¿Qué propuesta? Casarte conmigo. La taza cayó al suelo. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste. Casarte conmigo. Sarocha la miró como si hubiera perdido la razón. ¿Es un chiste? No, es una solución. El acuerdo empresarial puede mantenerse. Las familias se calmarán. ¿Y tú? Tú no tendrás que casarte con un hombre. ¿Y crees que casarme contigo sería diferente? Lo sería, porque yo te amo. El silencio que siguió fue brutal. Nita lo llenó con palabras que había guardado por años. Desde niñas he estado a tu lado. Lo sabes, Sarocha. Tú sabes cómo te miro, cómo me haces sentir. Siempre he estado ahí, y ahora que el mundo sabe la verdad, podemos hacer algo real. No somos reales, susurró Sarocha. No de esa forma. Nunca te he visto así, pero podrías aprender. Estaríamos juntas, tendríamos poder, libertad. Nadie podría decirte nada si estás casada con una mujer de tu misma clase. Y eso es amor para ti. Nita bajó la mirada. Es amor, y es también estrategia. Las dos sabemos cómo funciona este mundo. Yo te ofrezco las dos cosas. Sarocha caminó hasta la ventana, abrió las cortinas, dejó que la luz del atardecer le tocara la piel. No dijo nada durante varios minutos. Nita la observaba desde atrás, tiesa, casi conteniendo la respiración. Mi familia me odia ahora mismo, dijo finalmente Sarocha,
pero al menos, por primera vez, soy yo. Podría seguir siéndolo, insistió Nita, pero con respaldo. Con una aliada. No quiero una aliada. Quiero a alguien que me haga arder. La frase cayó como una piedra en un lago congelado. Nita sintió algo romperse dentro, pero no lloró, no se inmutó. Piénsalo. No ahora. No me respondas hoy. Tomó su bolso, se acercó a la puerta. Y antes de irse, dijo: no tendrás muchas más ofertas como esta, y lo sabes. Esa noche, Sarocha volvió a soñar con una mujer de cabello claro, que le sonreía desde un lugar desconocido. La misma figura difusa que a veces la perseguía en sueños desde niña. Una presencia lejana, casi mística, que parecía conocerla sin haberla tocado nunca. No sabía su nombre, no sabía si era real, pero al despertar, con el corazón latiendo al ritmo de un deseo inexplicable, supo una cosa con certeza. No era Nita, nunca lo había sido. Capítulo 13. El nuevo contrato. Las paredes de la sala de juntas del edificio Jensen estaban forradas de paneles de madera oscura, coronadas con molduras doradas, que brillaban discretamente bajo la luz de las lámparas. Aquella mañana, la atmósfera olía a café recién hecho, a papeles legales, y a un pacto disfrazado de modernidad. El señor Chankima revisaba los documentos con una concentración férrea. El señor Jensen, al otro lado de la mesa, sostenía un bolígrafo Montblanc, como si fuera un arma de negociación. Entre ellos, los abogados de ambas familias desplegaban cláusulas, contratos, proyecciones financieras y términos médicos. Habían pasado 2 semanas desde la infame cena, 2 semanas de silencio tenso entre ambas casas, de llamadas sin respuesta, de orgullo herido y expectativas arrasadas. 2 semanas en las que el escándalo de Sarocha había sido contenido apenas por el peso del dinero y las conexiones. Pero ni el señor Jensen ni el señor Chankima pensaban rendirse. El acuerdo empresarial debía cumplirse, el legado debía preservarse, y si sus hijos no querían cooperar de forma tradicional, se buscaría una vía alternativa. El documento estipula que ambas partes reconocen el compromiso entre las jóvenes Nita Jensen y Sarocha Chankima, a celebrarse oficialmente cuando cumplan las edades de 20 y 21 años respectivamente, leyó el abogado principal. La unión será legal, privada y con efectos sucesorios, sin que se requiera exposición pública, hasta que ambas familias lo consideren pertinente. El señor Jensen asintió. Que no se haga mediático aún. Lo que nos interesa es el cumplimiento del plan. El abogado continuó. La cláusula de descendencia establece que la pareja deberá concebir un heredero biológico antes del 2.º año de matrimonio. La madre gestante será Nita Jensen. El material genético deberá ser proporcionado exclusivamente por Sarocha Chankima, con fertilización in vitro supervisada médicamente. Un silencio eléctrico se instaló en la sala. El señor Chankima respiró hondo. Eso garantizará la continuidad del linaje Chankima, sin vulnerar la imagen familiar. Nita siempre ha mostrado buena salud. Es joven, capaz, leal y ambiciosa, agregó el señor Jensen con una sonrisa torcida. Sabe bien lo que está en juego. Ambos firmaron. Nita fue llamada a una reunión privada esa misma tarde. La sala era más íntima. Estaban solo sus padres y los Chankima. No había flores, ni pasteles, ni felicitaciones. Solo papeles y expectativas. ¿Estás segura?, le preguntó su madre, más con cansancio que con ternura. Aún puedes decir que no. Nita no dudó. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo, los labios firmemente apretados, los ojos encendidos. Estoy lista. Sarocha no estaba presente. Había sido informada del acuerdo, pero no había dado respuesta. Se le había concedido un plazo de 30 días para aceptar o rechazar el pacto. El señor Chankima lo había dejado claro. Si no lo aceptaba, quedaría fuera del testamento, fuera de la empresa, fuera de la historia. Nita, en cambio, estaba dispuesta a tomar el lugar vacío. Esa noche, Sarocha recibió el contrato impreso en un sobre cerrado. Lo abrió sola, en su habitación. Lo leyó palabra por palabra. No dejó ninguna coma sin analizar. Se detuvo en la cláusula sobre el hijo. Tu hijo. Deberás dar un hijo. No amar, no elegir, no desear, solo proporcionar el material genético. Tu sangre, tu linaje, tu deber. Vomitaría si pudiera. Tiró el sobre el escritorio y se recostó en la cama. No lloró. Estaba más allá del llanto. En su pecho había algo entre el hielo y el fuego, una furia detenida, un cansancio sin fondo. Al día siguiente, Noé, Nam y Kade la encontraron en el jardín de la facultad, sentada bajo un árbol,
la mirada perdida. ¿Ya leíste el contrato?, preguntó Cade con delicadeza. Sí, ¿y qué vas a hacer? Sarocha no respondió de inmediato. Miraba hacia el cielo como si buscara respuestas entre las nubes tailandesas, espesas, cargadas de humedad. ¿Alguna vez han sentido que su cuerpo no les pertenece?, susurró. Como si todo en ustedes fuera propiedad de otros, de sus padres, de la historia, de un apellido. A veces dijo Noé, pero tú eres diferente. Tú puedes rebelarte. Ya lo hiciste. ¿Y de qué sirvió? Me metieron en un contrato peor que el primero. Puedes negarte, insistió Nam. Podemos ayudarte. Irnos. Sarocha cerró los ojos. Quiso decir que no podía, que no tenía cómo, que lo haría solo si tuviera una razón verdadera, un amor verdadero, un deseo que no fuera imposición, pero no tenía a nadie. Nita no era la respuesta. Y sin embargo, el tiempo avanzaba. En la mansión Jensen, Nita ya había empezado su entrenamiento como futura esposa, clases de etiqueta avanzada, idiomas, finanzas, diplomacia empresarial, todo bajo la supervisión estricta de su madre, que no disimulaba su resentimiento ni su orgullo. No importa si no te ama, le dijo una tarde, mientras corregía su postura con una vara de bambú. Las mujeres como nosotras no fuimos hechas para ser amadas. Fuimos hechas para gobernar. Nita apretó los dientes. No lloró. Si Sarocha no la amaba ahora, la haría amarla, con tiempo, con poder, con paciencia, y con un hijo. En su cuarto, frente al espejo, Sarocha se observaba como si viera a otra persona. Se tocó el rostro, se miró las manos, la boca, los ojos. No era libre, pero aún no estaba vencida. Tal vez, pensó, solo necesitaba encontrar la grieta, una oportunidad, un encuentro, una mirada capaz de cambiarlo todo. Y sin saberlo, al otro lado del mundo, una joven de ojos color miel empaquetaba su ropa en silencio, alistando su vuelo a Bangkok. Rebecca Armstrong, con un billete de ida, con un sueño, con una promesa de alguien llamada Tia Song, y con un destino que ya comenzaba a entrelazarse con el de Sarocha, aunque ninguna lo supiera aún. Capítulo 14. La resignación. El reloj de péndulo marcaba las 7:30 de la mañana en la mansión Chankima. Un silencio cargado de tensión llenaba la casa. La servidumbre caminaba más despacio, bajando el tono de las conversaciones. Las paredes, aunque inertes, parecían vigilar. Sarocha desayunaba sola. Su madre había salido temprano. Su padre, como cada mañana, leía los periódicos financieros con una taza de café negro, apenas levantando la vista de la tinta impresa. Frente a él, una carpeta de cuero marrón descansaba como un peso muerto sobre la mesa. El contrato. Esa palabra ya no era jurídica, era biológica, era emocional, era la mordaza invisible que empezaba a cerrarse alrededor de su garganta. Tu madre te espera en el despacho a las 8, dijo el señor Chankima sin mirarla. Han llegado los documentos finales del acuerdo. Sarocha asintió en silencio. Masticó una vez más el pan, que ya no sabía a nada. Las frutas en su plato estaban intactas. El jugo de naranja perdía frío en la copa de cristal. Sabía que ese día llegaría, no porque lo deseara, sino porque no había escapatoria. ¿Y si no firmo?, preguntó, apenas entrar en el despacho de su madre. La señora Chankima ni siquiera levantó la mirada del expediente que leía. Su voz fue precisa, sin una sola grieta de emoción. Quedarás fuera del testamento. Te quitarán los derechos sobre tu participación en la empresa. Tu nombre será omitido de todos los registros sucesorios, y tu educación dejará de estar financiada. Todo por voluntad legal. No será una venganza, solo una consecuencia. Entonces, ya lo decidieron todo. Tú eres quien debe decidir ahora, dijo su madre finalmente, alzando los ojos, oscuros como la tinta con la que se firmaban pactos en esa familia. No tienes que estar de acuerdo con nosotros, solo cumplir. Más tarde, Nam la esperaba en la puerta de la facultad, desaliñada y rebelde como siempre y los ojos brillantes. ¿Ya lo decidiste? Sí, respondió Sarocha sin bajar de la moto. Voy a firmar. Nam no dijo nada, no preguntó por qué, no la abrazó, solo se quedó allí, como si supiera que cualquier palabra podía desmoronar la débil contención que Sarocha mantenía. ¿Estás segura?, no respondió ella sin pestañear. Pero tampoco tengo alternativas. Nam bajó la mirada. Sí las tienes, solo que te piden que las pagues muy caro. Esa tarde, el salón de firmas estaba preparado. Era el mismo lugar donde años antes se había pactado el matrimonio con Non. Ahora esa historia tenía un nuevo rostro, pero el mismo olor, acuerdos, poder, rendición. Los Jensen llegaron 10 minutos antes. Nita vestía de blanco perla, el maquillaje justo, el peinado de una novia anticipada. No sonreía,
No se mostraba altiva, solo parecía lista, como una estatua que ha sido tallada para encajar. Sarocha llegó con los labios apretados y el rostro lavado. No llevaba maquillaje, no se había alisado el cabello, llevaba vestimenta informal y una mochila al hombro, como si firmar ese contrato fuera solo una actividad más entre clases y deberes. El notario leyó el documento. Cada palabra le perforaba el alma. Compromiso legal de unión, conservación del linaje, heredero biológico, gestación por parte de Nita Jensen, firma voluntaria. Ahí estaba la gran mentira. Voluntaria. Sarocha tomó la pluma. Su madre la observaba sin pestañear. Su padre, como una sombra de piedra. Del otro lado, Nita apenas respiraba. La pluma rozó el papel. Firmó. Lo hizo sin temblar, pero al hacerlo, sintió que algo se rompía por dentro, como una hebra más de su voz, de su identidad, que se desgarraba con cada letra. Esa noche no cenó. Se encerró en su habitación y cerró las cortinas. Se quitó la ropa, se metió en la ducha, dejó que el agua cayese sobre ella por más de una hora. Ni fría ni caliente, solo agua, solo tiempo. Quiso llorar, pero no pudo. El cuerpo no le obedecía, como si también él se hubiese resignado a dejar de ser suyo. En la universidad, los rumores se esparcieron en cuestión de días. Algunos decían que se casarían por dinero, otros, que había sido castigada por salir del closet. Unos pocos, los que realmente la conocían, no decían nada. Noé y Kade estaban furiosas, Nam, silenciosa, y Sarocha, ausente. Noé intentó confrontarla. ¿Por qué no luchaste, Sarocha? Nosotras te hubiéramos ayudado. ¿Y después qué? Huir, ser una más desaparecida de mi familia, ser señalada, ser libre. No todas nacimos con permiso para eso, Noé. En los días siguientes, comenzaron las sesiones médicas, extracción de sangre, controles hormonales, ecografías para Nita. Todo se trataba con frialdad clínica, sin palabras dulces, sin ilusiones. Nita intentó hablar con ella en uno de los pasillos de la clínica. No lo hago solo por mi familia, dijo con voz temblorosa. Lo hago por ti, porque te amo, aunque tú no me ames. Eso puede venir después. Sarocha no respondió. Solo la miró como si ya no pudiera reconocerla. Como si cada gesto amable de Nita le pesara más que una amenaza. Como si el amor fuera también una cadena. Una noche, mientras miraba por la ventana de su habitación, sintió algo desconocido. Vacío. Ni furia, ni dolor, ni amor, nada. Era como si poco a poco su alma estuviera desertando del cuerpo. Como si esa joven que soñaba con amar a quien quisiera, con tener una vida que no fuera dictada, se estuviera yendo de sí misma. Se puso de pie, fue hasta el espejo, se miró, y no se reconoció. Pero no era locura, era resignación, la forma más devastadora de perderse sin ruido. Y sin embargo, en algún rincón del mundo, en un pequeño departamento, Rebecca Armstrong cerraba su maleta. Faltaban apenas unos días para su vuelo. Una carta de tía Song descansaba sobre la cama. Una nueva vida la esperaba en Tailandia. Una vida que la llevaría, inevitablemente, a cruzarse con Sarocha Chankima, aunque todavía ninguna supiera cuánto cambiarían el destino de la otra. Capítulo 15. Juego de apariencias. La noticia del nuevo compromiso entre las familias Jensen y Chankima había empezado a filtrarse cuidadosamente en los círculos sociales más influyentes. No fue una publicación en redes sociales ni un anuncio oficial en la prensa. Fue más sutil, más elitista. Una foto filtrada de Nita y Sarocha entrando juntas a una cena familiar. Un cambio repentino en la forma en que la madre de Nita hablaba de su hija política. Una insinuación hecha por el padre de Sarocha durante una entrevista sobre el futuro de la empresa familiar. El mundo que importaba ya lo sabía, y Nita lo celebraba como una victoria. Comenzó a vestirse diferente, más elegante, más sobria. Sus publicaciones en Instagram se volvieron más cuidadosas. Fotos en blanco y negro, citas sobre el compromiso, imágenes junto a Sarocha en eventos empresariales. Aunque no eran fotografías de afecto, Nita las trataba como si lo fueran. Subía una con el pie de foto. A veces el destino elige por ti, y a veces, acierta, pero Sarocha no le daba me gusta, ni la seguía activamente, ni comentaba. Y Nita fingía no notarlo. En la universidad, Sarocha parecía más ocupada que nunca. Se sumergía en el estudio, se ofrecía para tareas adicionales. Incluso asistía a clases que no le correspondían. Los profesores la veían como un ejemplo de responsabilidad, pero sus amigas sabían la verdad. No quería estar en casa, no quería estar con Nita, no quería pensar,
Nam, Noé y Cade comenzaron a reunirse más seguido con ella. Iban a cafeterías, a pequeños teatros independientes, a exposiciones de arte emergente. Reían, se desahogaban, intentaban recuperar a la Sarocha que parecía haberse ido un poco más cada semana. «¿Te das cuenta que ya no haces bromas como antes?», le dijo Cade una tarde. «Antes hacías reír siempre». «No tengo tiempo para bromas», respondió Sarocha, bajando la mirada. «No es tiempo lo que te falta», dijo Noé. «Es espacio para ser tú misma». Nita insistía en invitarla a cenas, a eventos benéficos, a reuniones con otros herederos de familias empresariales. Siempre impecable, siempre sonriente. Actuaba como si fueran una pareja feliz. Saludaba a los conocidos con frases como: «Mi prometida es la más reservada, pero ya verán que tiene un corazón enorme», o «estamos empezando a planear algunas cosas, aunque aún no fijamos fecha». Sarocha aguantaba todo con el estoicismo de una prisionera elegante. Mantenía la sonrisa breve, la postura recta, la mirada vacía. Hablaba lo justo. Nunca desmentía a Nita, pero tampoco alimentaba la ilusión. «¿Estás bien?», le preguntó Nita una noche, al dejarla frente a su casa. «Estoy cansada, cansada de mí, cansada de fingir». Nita no respondió, solo asintió, fingiendo que no dolía, fingiendo que esa respuesta era temporal, fingiendo que algún día, con el tiempo, las cosas cambiarían. En su habitación, Sarocha escribía en su diario. No eran reflexiones ni poemas, era una especie de contabilidad emocional. Día 12 desde la firma. Nita me rozó la mano en público. No pude dormir, pensé en desaparecer, pensé en irme, pensé en libertad, me quedé. A veces, cerraba el cuaderno con rabia, a veces lloraba sin lágrimas, a veces simplemente se dormía encima de él, como si cada palabra escrita fuese una confesión que no podía decir en voz alta. Una tarde, Nam la llevó a una cafetería. «No tengo tiempo para esto», dijo Sarocha. «Tienes una hora», respondió Nam con firmeza. «Y no es una invitación, es una orden». Nam intentó nuevamente convencerla de que no lo hiciera, pero ninguna de sus amigas entendía cómo había funcionado siempre la familia Chankima. No existía la libertad, solo el deber. Fue criada para eso, para seguir las indicaciones del patriarca, su padre, al que cada vez veía con menos respeto genuino. Mientras tanto, Nita decoraba un álbum de fotos digital titulado Nuestra Historia. Guardaba capturas de pantalla de mensajes, fotos borrosas de salidas, incluso imágenes de objetos que según ella representaban momentos importantes. Le hablaba al álbum como si fuera un diario. «Hoy me miró por más de 5 segundos cuando brindamos. Estoy segura de que hay algo, solo necesita tiempo. Pronto verá que esto también puede ser amor». En casa de Sarocha, su madre comenzaba a hablar de la boda como un hecho inevitable. Se refería a Nita como la futura hija, y ya había hecho arreglos con diseñadores para los trajes de ambas. No se hablaba de flores ni de música, no se hablaba de amor, solo de fechas, alianzas, convenios. «Recuerda, hija», le dijo una noche, «las emociones son secundarias. Lo importante es el legado, la estabilidad, el nombre». «¿Y yo?», dijo Sarocha. «¿En qué lugar estoy yo en todo eso? Tú eres la piedra angular, Sarocha, y las piedras no sienten, sostienen». Esa frase la persiguió durante días, hasta que una noche, encerrada en su habitación, volvió a abrir su diario, pero no escribió números, ni emociones, escribió una sola línea: «No quiero convertirme en piedra». Luego cerró el cuaderno, se miró al espejo, y se repitió esa frase como un conjuro. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero en algún lugar de su interior aún quedaba un gramo de voluntad, y con eso, por pequeño que fuera, bastaba para empezar a pensar en cómo romper el juego de apariencias que la asfixiaba. En el fondo sabía que solo necesitaba una razón suficientemente fuerte para romper con todas sus cadenas. Capítulo 16. La actuación. El telón estaba todavía cerrado, y el murmullo del público llenaba el auditorio municipal como una bruma espesa. En los pasillos laterales, voluntarios del centro cultural acomodaban a los últimos asistentes, muchos de ellos vecinos del barrio que conocían a los actores desde niños. No era una gran producción, ni siquiera era una obra profesional, pero para Rebecca Armstrong, era mucho más que un acto teatral, era una despedida. 5 minutos, Rebecca anunció Miriam, la directora, una mujer menuda de voz, firme, que había sido su maestra de teatro desde los 11 años. Rebecca asintió sin responder. Tenía las manos frías, aunque no temblaban. Su cuerpo sabía que estaba nerviosa, pero su mente, curiosamente, estaba en calma.
como si algo dentro de ella ya hubiese entendido que ese momento era un cierre, un ritual, la antesala de una nueva vida. Se miró al espejo del camarín improvisado. El maquillaje le resaltaba los ojos, el cabello estaba recogido en una trenza desordenada, y el vestido sencillo que usaba para su personaje, una joven que debía abandonar su hogar por una razón que nadie entendía, le sentaba como una piel prestada que encajaba demasiado bien. No tenía que actuar, solo tenía que decir la verdad. La obra era una adaptación contemporánea de Antígona. El texto original había sido reescrito en clave moderna, con referencias a migración, derechos, cuerpos silenciados. Rebeca interpretaba a una mujer que desafiaba las reglas de su familia y la ciudad para defender el amor y la justicia. Había algo profundamente personal en ese papel, no solo por la valentía del personaje, sino por la soledad que arrastraba, una soledad que Rebeca conocía bien. Había crecido sin padres, sí, pero también con una herida invisible, la de sentirse siempre diferente, no en el sentido de la exclusión, sino en esa forma íntima y silenciosa de saberse destinada a otra cosa, a otro lugar. Esa noche, con la sala llena, la actuación no fue actuación, fue revelación. Cuando Rebeca subió al escenario, algo cambió. No fue una transformación repentina ni un arranque dramático. Fue una rendición dulce, una entrega total. Cada palabra que salía de su boca no era del personaje, sino de ella. Cada gesto era una confesión. Cada pausa, un eco de cosas que nunca había dicho, y el público lo sintió. Hubo un momento en la escena final, cuando el personaje caminaba sola hacia el exilio, con la maleta en la mano y la voz quebrada, en que la sala se volvió un cuerpo único. Nadie tosía, nadie murmuraba, hasta los niños, que a veces se inquietaban en este tipo de funciones, estaban inmóviles. Parecía que todos sostenían la respiración, como si no quisieran romper ese hilo invisible que los unía a ella. La última frase cayó como un presagio. A veces, el adiós no es una pérdida, es una promesa. Y entonces el telón cayó. El aplauso fue inmediato, largo, sincero. Algunos se pusieron de pie. Miriam lloraba. Su abuelo, sentado en primera fila con el bastón apoyado en la rodilla, sonreía con orgullo contenido. Su abuela aplaudía con la fuerza de quien sabe que está a punto de soltar a alguien que ama. Rebeca salió del escenario sin mirar atrás. Fue directo al pasillo lateral y se quedó ahí, respirando con fuerza. No lloraba, no temblaba, pero por dentro sentía que algo se había roto, o liberado, o transformado. Rebeca, ha sido impresionante, dijo Leo, su compañero de elenco. No sé cómo hiciste, pero nos dejaste sin aire. Gracias, dijo ella, con una sonrisa breve. ¿Y de verdad te vas pasado mañana? Sí, mañana cumplo 18, y al día siguiente, vuelo a Bangkok. Vas a brillar allá, dijo Leo, sincero, pero se te va a extrañar muchísimo. Rebeca asintió. No quería decir yo también, no quería decir nada que la anclara. Había aprendido que, para volar, primero hay que aprender a dejar ir. Esa noche, después de los saludos, las flores, las fotos y las lágrimas contenidas, Rebeca volvió a casa con sus abuelos. Cenaron algo liviano, brindaron con limonada, y hablaron poco. Ella estaba agotada, pero no físicamente. Era como si su alma hubiese recorrido un camino larguísimo en menos de una hora. Antes de dormir, su abuela le dejó un paquete pequeño envuelto en papel de seda. No lo abras ahora, dijo, es para mañana, tu primer regalo como adulta. Rebeca lo tomó entre las manos y lo dejó en su escritorio. Gracias, abuela. ¿Estás feliz? La pregunta la desarmó. Rebeca bajó la mirada y respondió en voz baja. Estoy lista. Esa noche no durmió del todo. Dio vueltas en la cama. Miró el techo. Escuchó los sonidos de la casa. Pensó en su madre, en su padre, en las preguntas que no tenían respuesta. Pero también pensó en el futuro, en Tailandia, en la tía Song, en el idioma que había estado estudiando, en el calor del sudeste asiático, en los templos, en las calles, en las personas que aún no conocía. Y pensó, sin saber por qué, en una muchacha desconocida, alguien a quien aún no había visto, pero que, por alguna razón, su corazón ya intuía. No sabía su nombre, pero la imaginó, sola, con el mismo tipo de tristeza, con los mismos silencios, como si, desde mundos distintos, sus corazones ya se buscaran, y sonrió. Mañana cumpliría 18, y pasado mañana, su vida empezaría de verdad. Capítulo 17. Palabras no dichas. El sol de la mañana era cálido y sereno, filtrándose por la ventana del comedor como una promesa suave. Era su cumpleaños número 18,
pero Rebeca no se había levantado con euforia ni nerviosismo. Se sentía tranquila, melancólica, agradecida, como si el tiempo hubiese hecho una pausa para regalarle un día que no olvidaría nunca. La casa olía a tostadas, café recién hecho y jazmines. Su abuela siempre ponía jazmines frescos en la cocina en días especiales. Era su forma de decir, esto importa, sin necesidad de palabras. Rebeca bajó con el cabello suelto, en pijama, arrastrando los pies como cuando tenía 8 años. Su abuelo la esperaba sentado, leyendo el diario, y su abuela le preparaba un desayuno más elaborado de lo habitual. Buenos días, mi niña, dijo su abuela con una sonrisa luminosa. Feliz cumpleaños. Feliz mayoría de edad, añadió su abuelo sin levantar la vista del periódico, aunque no pudo evitar que la esquina de su boca se curvara en una expresión de orgullo. Gracias, dijo Rebeca, acercándose a abrazarlos, uno a uno. Se sentó con ellos, y durante unos minutos desayunaron en silencio. Un silencio bueno, lleno de significado, donde no hacía falta llenar el aire de frases que ya habían sido vividas. ¿Estás nerviosa por el viaje de mañana?, preguntó finalmente su abuela. Un poco, admitió Rebeca, pero más que nada estoy emocionada. Tengo la sensación de que todo empieza ahora. Todo empieza cada vez que una decide empezar, cariño, dijo la mujer, dándole una taza caliente. No es Tailandia, eres tú. Su abuelo carraspeó con suavidad y levantó la mirada. Quiero decir algo, anunció, doblando el diario con parsimonia. Algo que debería haberte dicho hace tiempo. Rebeca lo miró sorprendida. Te hemos criado con todo el amor que teníamos. No somos perfectos, pero nunca hemos querido reemplazar a tus padres. Solo mantener su amor vivo en ti. A Rebeca se le llenaron los ojos de lágrimas. Y lo han hecho, susurró. Todo este tiempo lo han hecho. Entonces, haznos un favor, dijo su abuela, tomándole la mano. Vívelo todo. No te limites por miedo. Ama con valentía. Persigue lo que deseas. No dejes que nadie te diga quién eres. Rebeca asintió en silencio, apretando los labios para no romperse del todo. No podía imaginar una mejor despedida que esas palabras. No eran un adiós, eran una bendición. Esa tarde se reunió con Alex y Camila en su rincón de siempre, el banco del parque bajo los álamos, a unos pasos del río. Era su lugar desde la secundaria. ¿Cuántas veces se habían refugiado allí de la lluvia, los deberes o las rupturas? Ahora ese lugar también era testigo de una despedida. Camila fue la primera en llegar, envuelta en su chaqueta roja y con un termo en la mano. Traje té de jazmín, anunció, como si fuera la gran salvación del mundo. Hoy es un día simbólico. Necesitamos cosas que huelan a paz. Gracias, Cami, dijo Rebeca con una sonrisa, sentándose junto a ella. ¿Lista para convertirte en una diva internacional?, preguntó Camila con una mezcla de orgullo y tristeza. Más que lista, pero no estoy preparada para dejarlos a ustedes. No te vamos a dejar tan fácil. Vamos a ir a verte. Vamos a hacer videollamadas. Vamos a stalkearte como locos. Ambas rieron justo cuando llegó Alex, con su mochila colgada al hombro y una bolsa de papel en la mano. ¡Feliz cumpleaños!, gritó entregándole el paquete. Te hice una libreta artesanal, para que escribas tus pensamientos tailandeses. Rebeca lo abrazó con fuerza. Es perfecta, lo sé. Pasaron un rato largo charlando, recordando anécdotas del colegio, planeando visitas imaginarias a Bangkok y riéndose con una mezcla de ternura y dolor. Pero cuando Camila fue al baño del parque y los dejó solos, el aire cambió. Alex se quedó en silencio, mirando el agua del río. ¿Te puedo decir algo?, preguntó al fin. Claro, no es por arruinar este momento, pero no me lo quiero guardar más. Rebeca lo miró con atención. Sintió un nudo formarse en su estómago. Estoy enamorado de ti, dijo él, con la voz temblorosa. Hace tiempo. Sé que te vas mañana, y probablemente nunca sea el momento perfecto, pero no quería que te fueras sin saberlo. El silencio fue inmediato, denso, lleno de cosas que no se habían dicho. Rebeca bajó la mirada. Sintió que el corazón se le partía un poco. Alex, no tienes que decir nada. Solo quería que lo supieras. No, sí tengo que decir algo. Lo miró a los ojos con una ternura infinita. Él estaba vulnerable, y merecía la verdad. Eres una de las personas más importantes de mi vida, pero no puedo devolverte ese amor, no de esa manera. Él asintió con una sonrisa herida. Lo imaginaba. No es porque me vaya, agregó ella. Es porque me gustan las mujeres. Hubo un instante de desconcierto. Luego, algo en la mirada de Alex cambió. No dolor, ni rechazo, solo comprensión, profunda y silenciosa. Gracias por decirlo, dijo, y no parecía una cortesía. Por confiar en mí. Siempre confié en ti, dijo Rebeca, y lo seguiré haciendo.
pero no quería irme sin que supieras quién soy de verdad. Alex respiró hondo y luego sonrió. Esta vez, con sinceridad. Entonces vete a Tailandia. Vive. Bésate con todas las chicas guapas que quieras. Solo mándame postales. Prometido. Cami regresó en ese momento, ajena a la conversación, y notó algo raro en el ambiente. ¿Qué pasó? Nada grave, dijo Rebeca, tomando a sus dos amigos de la mano. Solo crecimos un poco más. Cuando volvió a casa esa noche, ya caída la oscuridad, Rebeca subió a su habitación y abrió la libreta que Alex le había regalado. En la primera página, con su letra desordenada, había escrito: el amor no siempre tiene que ser correspondido para ser real. A veces, solo tiene que ser dicho. Ella sonrió, tomó su pluma y escribió abajo: y a veces, decir quién eres es el mayor acto de amor que puedes ofrecer. Mañana volaría a Tailandia, pero esta noche, por primera vez, sentía que ya era libre. Capítulo 18. Promesas cruzadas. El avión descendía sobre el aeropuerto Suvarnabhumi como un pájaro de acero al borde de una jungla viva. Rebeca observaba el amanecer sobre Bangkok con la frente apoyada en la ventanilla. Un mar de luces todavía titilaba entre sombras rojizas, mientras el cielo se encendía con la promesa de un nuevo comienzo. Su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de una emoción contenida durante años. Bangkok, Tailandia. Por fin estaba aquí. Cuando la puerta del avión se abrió, un aire cálido y húmedo la envolvió. Era como si la ciudad respirara sobre su piel, como si quisiera probarla, conocerla, preguntarle si era digna. Rebeca cerró los ojos un momento y respondió en silencio: estoy lista. La tía Song la esperaba en la zona de llegadas con un cartel hecho a mano que decía: bienvenida, mi estrella. Llevaba un vestido blanco de lino, sandalias y un abanico color esmeralda. Rebeca la conocía en persona, pero la reconoció al instante. La elegancia sin esfuerzo, los labios rojos, los ojos como faros. Mingalaba kun Rebeca, saludó Song con una mezcla de ternura y teatralidad, pronunciando mal el saludo birmano, como siempre hacía para provocar una sonrisa. Sawadee Katia, respondió Rebeca riendo mientras se abrazaban. Ya no soy una niña, y yo ya no soy joven, pero eso no importa. Ven, el coche nos espera. Tenemos tanto que hacer. El departamento de Song estaba en una de las zonas artísticas de Bangkok, no lejos de Silom, entre cafés independientes, librerías extrañas y academias de danza. Era un ático pequeño pero luminoso, decorado con alfombras indias, máscaras tailandesas y fotografías en blanco y negro de actrices de otras épocas. Rebeca lo amó al instante. Tendrás este cuarto para ti, dijo Song, abriendo una puerta pintada a mano. La cama es dura, como debe ser, pero el aire acondicionado funciona. Rebeca dejó su maleta en el suelo y recorrió con la vista las paredes cubiertas de carteles antiguos y recortes de prensa en tailandés. Todo esto es tuyo, mi pasado, tus orígenes futuros, dijo Song con un guiño. Bangkok es una ciudad cruel, brillante, traicionera y adictiva. Te enamorará, te destruirá. Te hará mejor actriz que cualquier escuela, y por eso ya me inscribiste en 2 escuelas distintas. No subestimes los cimientos. El talento no basta si no aprendes a modularlo. Ya estás matriculada en el Instituto de Teatro Moderno de Chulalongkorn y en una academia privada de idioma. Tienes pruebas orales la próxima semana y clases intensivas desde mañana. Rebeca abrió los ojos con sorpresa. Ya, mañana. El futuro no espera, mi amor, y tú llevas demasiado tiempo preparándote para esto. Tailandia no es Inglaterra. Aquí, la vida ocurre a toda velocidad. Rebeca se rió, todavía desbordada por la velocidad de las cosas, pero dentro de sí, sintió una llama encenderse. Era real, su vida nueva había comenzado. Al otro lado de la ciudad, en una residencia de paredes blancas y silencio constante, Sarocha caminaba por el jardín como si buscara aire en un cuarto sin ventanas. Los jazmines estaban florecidos. La piscina reflejaba el cielo sin nubes. Todo parecía perfecto, excepto ella. Desde la firma del contrato con la familia Jensen, su vida se había convertido en un guión sin pausas. Su madre hablaba constantemente de los preparativos del compromiso. Su padre la corregía cuando usaba ropa demasiado informal. Y Nita aparecía en cada rincón, con sus flores, con sus notas, con su fantasía. Sarocha había dejado de responderle. A veces tenía ganas de romperlo todo, salir corriendo descalza por la ciudad y perderse, pero se sentía atrapada, como una actriz a la que le asignaron el papel equivocado y ya no puede salir de escena. ¿Otra vez, sin desayunar?, preguntó su madre desde la terraza. No tengo hambre.
Tienes reuniones con la fundación esta tarde, y el almuerzo con los padres de Nita mañana. No puedes presentarte con ese aspecto. Sarocha no respondió. Observó un pájaro posarse sobre la baranda, y luego volar lejos. Envidió su ligereza, su instinto, su libertad. ¿Podemos cancelar el almuerzo?, preguntó de pronto, con un hilo de voz. Su madre la miró con desaprobación. Sarocha, ya no eres una niña. No puedes cambiar el mundo solo porque no te gusta. Debes aprender a sostener tu rol. Eres una chanquima. Ese apellido, esa condena. Y si no quiero casarme, ya lo decidiste, lo firmaste, lo aceptaste. Fue tu elección. No fue una elección, fue una trampa. Su madre se puso de pie, elegante y serena. Dime algo, preferirías que ese acuerdo fuera con un hombre. Entonces, sería más soportable. Sarocha la miró, furiosa. No tiene nada que ver con eso. Es sobre no querer a Nita, sobre no querer esto, no querer ser una incubadora de prestigio. Quiero elegir. El mundo no se mueve con tus deseos, se mueve con compromisos. Aprende eso, Sarocha, o terminarás sola. La mujer se fue, dejando tras de sí un aroma a perfume caro y derrota. Esa noche, mientras Song preparaba pad thai en la cocina y la ciudad rugía más allá de las ventanas, Rebeca se sentó en su nuevo escritorio y abrió su cuaderno. Escribió sin detenerse. Su mano fluía como si las palabras estuvieran aguardando desde hacía tiempo. Primer día en Bangkok. Primer día de mi nueva vida. La ciudad huele a aceite, especias y posibilidades. No sé qué me espera. No sé qué estoy buscando exactamente. Solo sé que todo lo que fui, lo dejo en Inglaterra. Aquí empiezo a encontrarme. En ese instante, del otro lado de la ciudad, Sarocha encendía una vela frente al espejo y se decía a sí misma: solo tengo 20 años, pero ya no me queda nada que decir que no haya sido rechazado. Me pregunto si alguien me escuchará algún día. En esa misma noche, bajo la misma luna, dos jóvenes respiraban en sincronía sin saberlo. Una, recién llegada, llena de preguntas. Otra, prisionera de respuestas que no eligió. Sus destinos aún no se tocaban, pero ya comenzaban a girar en dirección opuesta, como imanes que acabarían por encontrarse. Capítulo 19. Entre dos orillas. La mañana se filtraba a través de las cortinas de algodón del pequeño departamento. Rebeca abrió los ojos sin reconocer aún del todo el sonido del tráfico, ni el olor a mercado flotando en el aire. Tailandia. Todavía sonaba como un sueño, pero ahí estaba, estirada entre sábanas nuevas, en un mundo distinto al que había conocido, con su vida comenzando desde cero. Song ya estaba despierta. Se oía su voz desde la cocina, hablando por teléfono en tailandés con una mezcla de firmeza y alegría. El aroma del arroz jazmín y el café instantáneo llenaba la casa. Rebeca se quedó quieta un momento, saboreando el silencio dentro de sí misma. El primer pensamiento que llegó fue para sus abuelos. ¿Habrán dormido bien?, se preguntó. La diferencia horaria le revolvía la cabeza. A esa hora, en Inglaterra, estarían a punto de cenar. Probablemente el abuelo estaría leyendo el periódico y la abuela, recostada con su manta, viendo alguna telenovela antigua. La rutina de toda una vida, una rutina en la que ella ya no estaba. Se sentó en la cama y se abrazó las piernas. La sensación era extraña, una mezcla de libertad absoluta y soledad inmensa, una felicidad temblorosa. Desayuna, estrella mía, o vas a desmayarte en tu primera clase de teatro, dijo Song, sirviendo el arroz con mango y un poco de leche de coco. Ya estás así de dramática desde la mañana. La vida no espera, Rebeca. Aquí se vive en alta definición, respondió con una sonrisa. Y tú tienes que aprender a respirar con el ritmo de esta ciudad. La mesa estaba llena de colores, frutas, flores, recortes de guías de teatro, panfletos de academias y un cuaderno con notas de pronunciación en tailandés. Song vivía con intensidad todo lo que tocaba, y Rebeca sentía que cada conversación con ella la encendía por dentro. ¿Y si no encajo?, preguntó de pronto. ¿Y si solo fue una ilusión? Todas las vidas nuevas parecen una ilusión al principio, pero si resistes la nostalgia, encontrarás tu verdad. Nadie pertenece a un lugar, uno se construye el propio. Rebeca asintió, y comió despacio. La academia de teatro olía a madera vieja, sudor y sueños. El edificio tenía techos altos, ventanas abiertas, y un escenario central cubierto de cortinas negras. Rebeca recorrió el lugar como si explorara un templo. Los otros estudiantes la observaban con curiosidad. Algunos le sonrieron, otros cuchicheaban en tailandés, y aunque entendía poco, intuyó que la palabra farang, extranjera, se repetía varias veces. El profesor principal,
un hombre de mediana edad con cabello gris recogido en un moño y una cicatriz en la ceja, la hizo presentarse en tailandés básico. Sawadee-ka, Chan Chu Rebecca, Chan Maha Kingland, Chan Yak Ben Naktalang, dijo con voz temblorosa. Él la observó en silencio unos segundos y luego asintió. Buena dicción. Peor será cuando tengas que llorar en escena en un idioma que no dominas. La clase comenzó con ejercicios de respiración, luego pasaron a juegos de improvisación y finalmente a una pequeña escena grupal, donde Rebecca interpretó a una joven que despedía a su madre en la estación de tren. Aunque entendía la escena, le costaba dejar fluir las emociones en un idioma que aún se le escapaba por los bordes. Al salir, se sentía agotada, pero viva. Su cuerpo vibraba, sus pulmones dolían de tanto respirar hondo, y sin embargo, sonreía. Por las noches, llamaba a sus abuelos desde el balcón del departamento. Usaba una aplicación de vídeo, pero muchas veces la conexión fallaba, y quedaban congelados en medio de una risa o una lágrima. ¿Estás comiendo bien?, preguntaba la abuela siempre. ¿Te tratan bien? No estás sola, insistía el abuelo. Estoy feliz, respondía ella cada vez. Y era cierto, pero también era cierto que, después de cortar la llamada, se le llenaban los ojos de lágrimas, no por dolor, sino por el amor enorme que los unía, y la distancia insalvable que había entre ellos ahora. Una noche escribió en su diario: nunca pensé que se podía ser feliz y triste al mismo tiempo, que se podía extrañar tanto sin querer volver atrás, pero es así, estoy en mi lugar, aunque a veces me duela. La academia de idiomas resultó más difícil de lo esperado. Las tonalidades del tailandés la confundían, y su boca aún no se acostumbraba a los sonidos guturales, pero tenía una profesora joven y paciente, Irin, que la alentaba todo el tiempo. No necesitas hablar perfecto para contar una historia, pero necesitas entender el alma de cada palabra, le dijo un día. En las tardes, después de clase, Rebecca caminaba sola por las calles de Silom, observando templos escondidos entre rascacielos, vendedores ambulantes y jóvenes con uniformes escolares. A veces compraba mangostanes o té con leche, o simplemente se sentaba en un banco y escribía. La ciudad era un misterio constante, caótica, calurosa, espiritual y eléctrica, y ella era apenas un susurro dentro de su ruido, pero le gustaba. Le gustaba estar comenzando sin saber a dónde la llevaría todo eso. Una tarde, Song la llevó a ver una obra experimental en un pequeño teatro escondido en un callejón. La pieza, titulada Cuerpos que no saben mentir, era muda. Solo movimiento, respiración, luces y silencio. Rebecca salió conmocionada. No dijeron ni una palabra, pero lo entendió todo. El lenguaje es solo una capa. El arte nace debajo, dijo Song, encendiendo un cigarro. Algún día tú conmoverás a otros sin decir una palabra. ¿De verdad crees que puedo hacerlo? Lo sé. Y en esa certeza ajena, Rebecca encontró fuerza. Pasaron los primeros 7 días como si fueran meses, y aún así, todo seguía siendo nuevo. Cada noche, Rebecca se dormía agotada, pero con una pequeña sonrisa en los labios, y cada mañana, despertaba con el corazón un poco más abierto. Extrañaba a sus abuelos, sí, los lloraba a veces, pero también se sentía llena, rica en emociones, habitada por algo que no había sentido nunca. Propósito. Una tarde de lluvia, mientras caminaba bajo su paraguas rojo, Rebecca dobló una esquina apresuradamente, y chocó, sin querer, con una joven que salía de una cafetería. Ambas se sobresaltaron. Perdón, se disculpó Rebecca, bajando la cabeza. No pasa nada, respondió la otra en un tailandés perfecto, y Rebecca alzó la vista. Ojos oscuros, seriedad contenida, belleza afilada. Rebecca no lo sabía aún, pero acababa de ver por primera vez a Sarocha. Solo se miraron 2 segundos. Luego, siguieron caminando en direcciones opuestas, pero algo había vibrado. Un cruce, una grieta en la línea recta del destino, y el principio de otra historia. Capítulo 20. Ecos en paralelo. El calor de Bangkok era distinto, no abrasador, sino denso, húmedo, como una caricia pegajosa que no terminaba de irse. Rebecca se acostumbraba lentamente a esa sensación envolvente, como si el aire aquí no quisiera dejarla en paz. A ratos lo encontraba exótico, a ratos, desesperante. Se había instalado en el pequeño apartamento junto a Song, a pocas estaciones del centro. Todo era nuevo, las calles repletas de puestos de comida, el murmullo de una lengua que aún se le escurría entre los dientes, el ritmo de una ciudad que parecía no dormir nunca. A veces, al regresar de sus clases de tailandés, se sentaba frente al ventilador, con un cuaderno en las piernas,
y escribía cartas para sus abuelos que nunca enviaba. Les hablaba de todo. De la señora que vendía mango con arroz dulce en la esquina, de su profesora de actuación que hablaba con un tono melodramático encantador, de cómo extrañaba el olor del pan tostado en las mañanas, pero no les contaba de la soledad, porque no era una soledad triste, era una soledad distinta, nueva, una que venía con la libertad, como si en la ausencia de todo lo conocido, estuviera empezando a reconocerse, y sin embargo, había algo más, un vacío extraño, una ansiedad dulce que le hacía despertar en medio de la noche, con el pecho latiendo como si esperara a alguien, como si ya amara a alguien que aún no conocía. Sarocha se levantaba a las 6, siempre a las 6. Su rutina era cronometrada con precisión. Desayuno supervisado, reunión con su padre, repaso de documentos de la empresa, clases de protocolo, apariciones públicas. Nita la recogía algunos días para asistir a eventos juntas. Iban de la mano ante las cámaras, Nita sonriente, luminosa, siempre un paso más cerca del sueño que ella tejía en silencio. Sarocha, en cambio, actuaba. Actuaba con la perfección de alguien que ha aprendido a desaparecer. En su habitación, sin embargo, todo era distinto. Allí, cuando cerraba la puerta y el mundo se quedaba fuera, podía quitarse la máscara. En las noches, se acostaba boca arriba en la cama, escuchando música con auriculares. A veces lloraba sin razón, o con demasiadas razones, o soñaba con una vida distinta. No sabía cuál, solo distinta. Una noche, soñó que nadaba en un lago. El agua era oscura, tibia, con reflejos dorados. En la orilla, una figura la observaba. Era una mujer. No distinguía su rostro, pero sabía que le era familiar, que la esperaba. Al despertar, tenía las sábanas húmedas de sudor y el corazón latiendo con una extraña ternura. En la academia de teatro, Rebeca comenzaba a destacar. Aunque su tailandés era aún torpe, su cuerpo hablaba por ella. Era expresiva, intuitiva, capaz de conmover con una mirada. Song la acompañaba a algunas clases. Sonreía desde el fondo, orgullosa, como una madre postiza que veía en ella no solo talento, sino destino. Una tarde, después de clase, Song la llevó a una cafetería escondida entre callejones. Hablaron de Inglaterra, del pasado, de la familia. Rebeca preguntó por su madre, Song le habló con ternura de ella, la conversación terminó, y se dirigieron hasta su apartamento. Había comenzado a entender algunas palabras sueltas en la calle. A veces las anotaba, a veces las repetía en voz alta, intentando darles forma. Entre ellas, había una que escuchaba mucho pero no sabía aún pronunciar con precisión. La buscó en su cuaderno de apuntes, la encontró. Kit Twain, pensar en alguien con el corazón, echar de menos. La repitió varias veces en voz baja. Pensar en alguien con el corazón. Pero ¿en quién pensaba, si no conocía a nadie aquí? ¿Por qué sentía esa añoranza por un rostro que no recordaba haber visto? Sarocha se presentó a un evento de gala junto a Anita. Llevaba un vestido blanco, pulcro, impecable. Nita estaba radiante. Le susurró al oído que se veían como una pareja real. Sarocha solo sonrió. La fotógrafa del evento les pidió posar abrazadas. Nita aprovechó para rozarle la mejilla con los labios. Sarocha tembló ligeramente. No por el beso, sino por la mentira. Esa noche discutieron. Nita, herida. Sarocha, evasiva. ¿Por qué no puedes simplemente intentar quererme?, dijo Nita. Y Sarocha se quedó en silencio, porque no quería fingir amor, y porque, en el fondo, sentía que su corazón ya estaba ocupado por un hombre que aún no conocía. Ambas, en espacios distintos, vivían su desasosiego de maneras opuestas, una, con hambre de mundo, la otra, con miedo al encierro. Pero esa noche, exactamente a la misma hora, ambas se sentaron en sus camas, solas, con la luz apagada, y susurraron algo al aire, una en inglés, la otra en tailandés, pero el significado fue el mismo. Estoy lista para algo nuevo. Y aunque no lo sabían, el eco de esas palabras cruzó la ciudad, rebotó en las paredes invisibles del destino, y sembró una semilla en la oscuridad, la semilla de un encuentro que cambiaría todo. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.